Avanzamos con este operativo Unidos en Solidaridad. Hace un par de años tuvimos a una candidata al Miser de Venezuela aquí en este estudio conversando justamente sobre el estado de La Guaira. Ella hablaba de las bondades de este estado, lo catalogaba como evolución. Siempre tenía una sonrisa en el rostro cuando se refería a La Guaira porque desde pequeña habitó allí. Ha sido su hogar desde siempre y por eso decidimos traerla aquí a este espacio porque, bueno, está en 3 y 2, no sabe qué va a pasar con su hogar, si lo van a inhabilitar, si lo puede habitar. Pero para contarnos sobre eso y mucho más, a Carley Isabel Rojas. Ella también es Miss Turismo Intercontinental 2026. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Globovisión considero que es parte de la gran familia a la que pertenezco y es muy duro para mí, se lo decía ahorita, venir en esta situación y en esta circunstancia cuando la primera vez que vine a este espacio tan bonito y tan acogedor fue hablar de las bondades y las maravillas de mi estado, representando una banda del estado del que nací, al que me siento tan arraigada, no sé, compaginada con mi estado, tan entregada. Siempre hablo de La Guaira desde lo más bonito de mi corazón porque es lo que La Guaira significa realmente para mí. ¿Cómo recuerdas esos primeros minutos de ese 24 de junio a las 6:04 de la tarde? Mira, yo estaba viendo una serie y tenía a mi hermana durmiendo a mi lado. Mis padres estaban en su habitación, dormidos los dos. Escuchamos la alarma y yo digo, ay, uno no está acostumbrado a esto, no te preparan para esto. La alarma de terremoto en el celular. En el celular de mi papá. No solamente de los 4 teléfonos, sino en el de él. Lamentablemente, aquí no tenemos una preparación para este tipo de catástrofes. Y no es secreto para nadie. Totalmente. Entonces, a muchas personas le sonó e hicieron caso omiso. Yo dije, mi papá, y aparte él estaba dormido, no vio la alarma en el momento, yo dije, mi papá se va a tomar una pastilla, cambió el sonido de la alarma, comienza y mismo a temblar. Mi hermana se despierta y yo le digo, cálmate, está temblando, porque le da mucho nervio. Yo pensé que iba a ser un temblor normal. El primer temblor fue más o menos suavecito. En mi residencia, gracias a Dios, es antisísmica. Cuando nos encontramos los 4 en la sala que vamos a salir, estamos abriendo la puerta, vamos a abrir la reja, ahí vino el segundo terremoto súper fuerte, súper duro, no pudimos caminar, o sea, de broma no nos pudimos como mover hacia 2 pasos, nos pusimos bajo el marco de una puerta, que aparte es un error. Pero como no Pero sabemos, era lo que creíamos hasta ahora. Exactamente, ahora es el triángulo de la vida. Pero Enrique se salvó y se colocó debajo del marco. Entonces yo creo que simplemente es confiar en Dios Es la y voluntad dejarlo. de Dios, es así. Que sea su voluntad, ¿no? Sí, en eso nos abrazamos los 4, bueno, los 5 con mi perrito debajo del marco de la puerta. Yo comienzo a orar, mi mamá se desploma en el piso, se pone roja. Dios mío, no puede ser, ¿qué es lo que está pasando? Y fue una situación terrible, de verdad. Sí, por momentos creí que se venía la estructura abajo. Justamente en el marco en el que estábamos fue el que más sufrió grietas. Gracias a Dios las paredes y el piso no se rompieron, pero tengo esas afecciones. En los pasillos del edificio también están agrietados. ¿Pero pueden habitar actualmente allí? Hay vecinos durmiendo allí, pero o sea, a mí y a mi familia nos da pánico, miedo, terror. ¿Vecinos de tu edificio siguen, o sea, ninguno falleció? No. Gracias a Dios, no. La estructura soportó. La estructura soportó y no se derrumbó. Pero Yoli se movía de una manera tan... No sé ni cómo explicarlo. Nos sentíamos en una licuadora. O sea, era un movimiento inexplicable. No era un sismo normal. Luego nos enteramos de que fue un terremoto y yo me acuerdo... O sea, yo en el edificio al lado reside mi tía, mi abuela, y estaba mi hermanita pequeña. Y yo recuerdo que solamente cuando salía yo decía, Dios mío, que el edificio esté ahí, Dios mío, que el edificio esté ahí. Aparte el edificio es súper viejito porque lo construyeron al principio de los años 70. También es antisísmico, pero igual uno nunca sabe. Entonces, en lo que vi que el edificio estaba, realmente respiré profundo y dije, Dios, gracias.
Porque nos estabas explicando justamente que los extremos en La Guaira fue en el estado de La Así Guaira. es. La Guaira es un estado que es largo, es un estado por supuesto costero. Yo me encuentro residenciada en el centro del estado, en el litoral central. Los extremos fueron más afectados hacia el este. Tenemos lo que es Caraballeda, Los Corales, Tanaguarenas, que fue una zona, por ejemplo, tengo un tío que vive... Caribe. Sí, tengo un tío que vive en la zona de Caraballeda, en Tanaguarenas, y él me dice que él veía como todos los edificios se caían como barajita y de esa zona de Tanaguarenas donde él vive solamente quedaron 2 edificios de pie. O sea, mi tío lo tengo y mi familia de milagro. Y hacia el otro extremo, el oeste del estado, está lo que es Playa Grande, la Avenida del Ejército y todo Catialamar. Carleis, ¿cómo se gestiona el miedo? ¿Cómo se gestiona la vulnerabilidad cuando en cuestión de segundos la naturaleza cambia nuestros planes? Yoli, hasta el sol de hoy el miedo no paramos de tener miedo. Ahorita, de hecho, llamé a mi fisioterapeuta y le dije, por favor, ayúdame porque yo sufro de la cervical, por supuesto, por falta del buen descanso, del estrés generado, todo ese temor acumulado me genera, pues, dolor. Y le dije que, por favor, necesitaba que me ayudara, pero creo que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. No es fácil, pero lo que más agradezco es que tengo vida, no perdí a ningún familiar y no saben lo afortunada que me siento por ese hecho, por ese motivo. No me hubiera importado perder todo lo material, que bueno, si los negocios de mi papá, uno se quemó por completo, el otro, que era nuestro sustento, por supuesto, y el otro fue saqueado. Entonces, ¿De qué eran los negocios? no tenemos una pequeña fábrica de trajes de baño familiar y aparte de eso mi papá toda la vida ha sido comerciante, entonces tenía un local de ropa de caballeros. ¿Ese fue el que se quemó? No, el de los trajes de baño fue el que se quemó y el de ropa de caballeros fue totalmente saqueado, hasta los aires acondicionados, o sea, todo, absolutamente todo. Es que también, bueno, esa es la parte fea de todo este proceso, ¿no? Porque en casos hablamos de lo bonito que se ha comportado el venezolano, pero se nos olvida esa faceta dantesca. Sí, es muy contradictorio. A veces tú dices, Dios, pero ¿por qué fallecieron tantas personas tan buenas, con trabajos dedicadas? Porque no tienen ni idea de cuántas personas, gracias a Dios a mí no me tocó ningún familiar, pero sí me tocó muchísimos amigos, conocidos que desaparecieron por completo. Tengo una amiga que estaba embarazada ya a punto de dar a luz y falleció con su bebé, el esposo, su mamá, o sea, súper fuerte, una niña bellísima que lo tenía todo por delante, o sea, compañera también de concursos, 25 años, y tú dices, Dios, ¿por qué permites que gente tan bonita se vaya y se quede gente tan mala aprovecharse de esta necesidad? ¿Cómo vas a saquear un supermercado cuando todavía puedes ayudar? Porque hay vidas humanas, personas vivas abajo que te dicen auxilio, pero tienes la voluntad, o sea, la fuerza y la malicia de llevarte un bulto de comida. Es muy triste, porque en momentos como estos, para bien o para mal, sacan lo mejor y tristemente lo peor del ser humano. Vivimos una pandemia, Venezuela ha vivido momentos muy difíciles como cualquier otro país, y ahora nos sacude este doble sismo que sigue teniendo sus réplicas. Ahorita hablabas de que te has comunicado con tu fisioterapeuta, pero paralelo al tema físico, ¿también tienes algún tipo de contacto con algún psicólogo o alguna ayuda psicológica para que te ayude a procesar tanto a ti como a cada uno de nosotros? Porque es meternos en la aplicación y darse cuenta que hoy hubo 4 o 5 veces, Aragua, Barcelona, la propia La Guaira. ¿Cómo estás gestionando esa parte? ¿Cómo te explico, Yoli, que mi psicóloga falleció? Ay, no. Mi psicóloga desde el colegio, desde la infancia. Su hija está en Argentina y está pidiendo ayudas para que la ayuden a encontrarla. El edificio donde ella vivía colapsó completamente. Sin duda alguna creo que en algún momento del futuro sí buscaré ayuda,
para mí y mi familia superar esto, porque han sido muchas cosas juntas. Nosotros también vivimos el deslave. Ojo, yo estaba de meses. Gracias a Dios no existieron tampoco pérdidas familiares, pero sin embargo son traumas que definitivamente hay que trabajar, hay que procesarlos y entender también que la voluntad solo la tiene Dios. En algún momento que estuviste aquí en el programa, en tu faceta de Miss, hablabas que tenías un proyecto para ayudar a los más desfavorecidos justamente a raíz del deslave de Vargas, ¿no? Ese proyecto se inició, se llevó a cabo y ¿cómo lo volteas ahora siendo tú de esas que necesita la ayuda? Mira, realmente es súper complicado y difícil porque muchas personas fallecieron, muchísimas. Y ahora verme de este lado es algo que, wow, la vida es una ruleta. O sea, un día puedes ayudar y otro día puedes necesitar tú la ayuda. El proyecto que yo tenía era sobre educar y ayudar para la parte ambiental, que ahorita que estamos hablando de eso, es algo importante que hablarlo y recalcarlo, porque muchos escombros están siendo tirados al mar. Y eso es bastante perjudicial para toda la vida marina. Y es llamar un poquito a la reflexión, porque hay que buscar otras medidas, hay que buscar otras maneras. No podemos dañar un ecosistema marino. Siendo mis tierras, todavía me siento, por siempre lo voy a hacer históricamente, mi Venezuela Earth 2024, me siento protectora de los ecosistemas marinos y es importante tener esa educación para cuidar lo poco que nos queda, hablando del Estado, pues por lo menos en lo que es La Guaira. Eres ingeniera civil, ¿verdad? No eres ingeniera. Pero y me yo te gradué, apasiona. ya te puse el título. Es comunicación. No, quería más bien preguntarte, porque bueno, tenía ese dato errado, si de alguna manera esa formación, ese estudio, considerabas que te había ayudado de alguna manera a mantener la mente fría en estos momentos, pero bueno, somos seres humanos, vamos un día a la vez y más bien estamos súper agradecidos que en las circunstancias que estás atravesando estés con nosotros en este operativo de Globovisión. No, gracias Gracias, a ustedes por Carleis. la invitación. Yo siempre, creo que lo llegué aquí a decir en el programa, La Guaira para mí es la entrada mágica al país donde los sueños se hacen realidad y yo sé que mi estado va a volver a brillar, vamos a volver con todo, vamos a hacer ese pueblito mágico al que todo caraqueño, cualquier persona que iba se enamoraba y disfrutaba de sus maravillosas playas y sus paisajes y esos atardeceres hermosos. Sé que volveremos a brillar, desde ese dolor se va a transformar. Pa' encima. Y para encima con los tiburones también volveremos a ganar. Gracias, a ustedes Carleis, por el espacio. por este Las quiero ratico. mucho. Carleis Rojas, representante de La Guaira en el Miss Earth, sufrió las consecuencias de este doblete sísmico, no su hogar, pero sí el sustento de su familia. Gracias, Carleis, por este ustedes. rato. A usted. Nosotros continuamos en el operativo Unidos en Solidaridad por Globovisión.